El contexto de este devocional es Génesis 26, 1 al 11. Y así Isaac se quedó a vivir en Gerar. Los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer y él respondió: es mi hermana. Y es que tuvo miedo de decir es mi mujer, al pensar que tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de Rebeca, pues ella era de hermoso aspecto. Después de que él estuvo allí muchos días, sucedió que Abimelec, el rey de los filisteos, al asomarse por una ventana, vio que Isaac acariciaba a Rebeca, su mujer. Entonces Abimelec llamó a Isaac y le dijo: ¿así que en realidad ella es tu mujer? ¿Por qué entonces dijiste que era tu hermana? Isaac le respondió: es que pensé, tal vez por causa de ella puedo morir. Pero Abimelec le dijo: ¿por qué nos has hecho esto? Un poco más si alguno del pueblo hubiera dormido con tu mujer, y nos habrías hecho pecar. Entonces Abimelec ordenó a todo el pueblo: el que toque a este hombre o a su mujer puede darse por muerto. Génesis 26, 6 al 11. Una temporada de hambruna se había desatado en Canaán, e Isaac decidió trasladarse hacia el sur. Al llegar a Gerar, la tierra de los filisteos, el Señor le advirtió que no cayera en el mismo error que había cometido su padre Abraham al dirigirse a Egipto. Obedeciendo la voz del Señor, Isaac permaneció en Gerar. Gerar era el mismo lugar donde Abraham se había encontrado con el otro Abimelec y casi había comprometido a su esposa. Génesis 20, 1 al 28. Allí, en Gerar, una historia similar a la de Abraham, tanto en la forma en la que actuó el hombre como en la forma en que actuó Dios, tendría lugar ahora con Isaac, el hijo de Abraham. Seguramente allí, en Gerar, Isaac notó cómo los hombres del lugar se fijaban en Rebeca, su hermosa esposa. Por ese motivo, ambos acordaron en que ella se presentaría como su hermana. Sin embargo, a pesar de que Isaac estaba cometiendo el mismo error en el que años atrás su padre había caído, había una diferencia. En el caso de Abraham, al presentar a Sara como su hermana, él había dicho una media mentira, porque por ser hija de su padre, aunque no de su madre, Sara era en realidad su media hermana. No obstante, en el caso de Isaac, decir que Rebeca era su hermana era decir una mentira completa, porque esto no era así. No pasó mucho tiempo antes de que la mentira se descubriera, ya que cuando Abimelec vio el trato que había entre Isaac y Rebeca, hizo sus cálculos y entendió la verdadera naturaleza de la relación. Aquello que Isaac pensó que podía ocultar resultó obvio para todos. Esto es lo que a menudo sucede con el pecado entre el pueblo de Dios. Al darse cuenta de la verdad, Abimelec reprendió a Isaac en una manera muy similar a la que Faraón y el otro Abimelec habían reprendido a Abraham, según Génesis 12, 18 al 19 y Génesis 20, 10. Ante este engaño, Abimelec podría haber tomado duras represalias. No obstante, así como Dios había protegido a su padre Abraham y a su madre Sara, incluso en medio de una conducta pecaminosa, Isaac también fue protegido. Dios le había mostrado a Isaac su cuidado y su favor, advirtiéndole acerca de no ir hacia Egipto. Además de eso, le había mostrado su fidelidad recordándole las promesas que él le había hecho a su padre Abraham y asegurándole que esas promesas ahora eran suyas. No obstante, a pesar de eso, ahora Isaac desconfiaba de que Dios pudiese protegerlo en la tierra de los filisteos y por ello mintió. De ese modo, Isaac pasó de una experiencia espiritual elevada a pecar cometiendo el mismo error de su padre. En una oportunidad, el Señor Jesús preguntó a sus discípulos quién creían ellos que era Él. Habiendo recibido una revelación del Padre mismo, Pedro reconoció a Jesús como el Hijo del Dios viviente. No obstante, inmediatamente después de ello, Pedro mismo, convirtiéndose en un instrumento de Satanás, intentó persuadir al Señor de pensar más en su propio bienestar y de no ir a la cruz. Mateo 16, 15 al 23. Recuerda, un hecho muy común en la vida del cristiano es que muchas veces el pecado le sigue a un derrame de la bendición de Dios. Por eso, siempre es útil recordar las palabras del apóstol Pablo. Así que el que crea estar firme, tenga cuidado de no caer. 1 Corintios 10:12. Al considerar esta historia, muchos hablan de maldiciones generacionales. Sin embargo,
La Biblia no enseña que los hijos de Dios estemos atados por maldiciones generacionales, ni que estemos de alguna manera condenados a repetir inevitablemente los pecados de nuestros antepasados. Los pecados de nuestros padres no son una herencia genética de la cual no podamos deshacernos. Por el contrario, como hijos de Dios debemos recordar el hecho de que en la cruz del Calvario el Señor Jesucristo venció el pecado. Gracias a ese sacrificio, todo aquel que ha depositado su fe en Jesús como su Salvador se ha identificado con Él y por ello ha participado de su muerte, es decir, ha muerto a su vieja vida y ya no es un esclavo del pecado. Como dice el apóstol Pablo en su carta a los Romanos, sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con Él para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder, de modo que ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado, porque el que muere queda liberado del pecado. Romanos 6, 6 y 7. Recuerda, si naciste de nuevo, ya no eres un esclavo del pecado. Si naciste de nuevo, no solo te identificaste con Jesús en su muerte, muriendo a tu vieja vida de pecado, sino también en su resurrección, resucitando a una nueva vida libre de pecado. Si naciste de nuevo, el Espíritu Santo te ha dotado de un nuevo poder que antes no tenías y que te permite resistir la tentación y obedecer al Señor. Ahora bien, si hemos muerto con Cristo, confiamos en que también viviremos con Él. Pues sabemos que Cristo, por haber sido levantado de entre los muertos, ya no puede volver a morir. La muerte ya no tiene dominio sobre Él. En cuanto a su muerte, murió el pecado una vez y para siempre. En cuanto a su vida, vive para Dios. De la misma manera también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Por lo tanto, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal, ni obedezcan sus malos deseos. No ofrezcan los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de injusticia. Al contrario, ofrézcanse más bien a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida, presentando a los miembros de su cuerpo como instrumentos de justicia. Romanos 6, 8 al 13. Si creíste en el Señor Jesucristo como tu Salvador, has muerto al pecado, pero ahora vives para la justicia. Si depositaste tu fe en Jesús, el dominio que el pecado tenía sobre ti ha sido quebrantado y ahora compartes la vida de resurrección del Señor, aquí y ahora y por toda la eternidad.